Mi hermana me robó el novio en la preparatoria y me llamó dramática por alejarme. Años después me suplicó ser la madrina de su hija, sin saber que yo tenía la última palabra en el lugar donde iba a dejarla. Desde que tengo memoria, mi hermana y yo nunca fuimos del tipo que se abrazaban por todo, ni que compartían secretos como en las películas donde las hermanas son mejores amigas. No. Nuestro vínculo siempre fue tenso, como una cuerda demasiado estirada a punto de reventar. Pero lo que terminó de romper todo no fue una pelea común, ni una discusión infantil sobre ropa prestada o juguetes perdidos. Fue algo más cruel, más calculado y, lo peor, completamente avalado por quienes se suponía que debían protegernos a ambas por igual. No fue un accidente ni una equivocación de juventud. Fue una traición con todas sus letras, y de esas que se sienten como un golpe seco al pecho del que uno no se recupera del todo, aunque pasen años. Para ese entonces yo estaba en la preparatoria, a punto de graduarme, en lo que creía era la mejor etapa de mi vida. Estaba enamorada. No un amor cualquiera ni un capricho adolescente, sino de esos amores que uno cree que van a ser eternos, que te hacen planear mudanzas, becas conjuntas, habitaciones compartidas en alguna universidad estatal y nombres de hijos imaginarios. Yo lo quería de verdad. Él me trataba con una dulzura que no había conocido antes. Siempre estaba ahí, escribiéndome en las madrugadas cuando sabía que no podía dormir, trayéndome flores robadas del patio del colegio como si fueran las más exóticas del mundo, diciéndome que todo iba a estar bien. Que solo debíamos aguantar un poco más hasta que pudiéramos vivir juntos y dejar atrás a nuestras familias, que ambos veníamos de entornos un poco desordenados. Yo, en mi ingenuidad, le creí cada palabra. Nunca imaginé que, a solo unos pasos de distancia, alguien más lo miraba con otros ojos. Y que ese alguien llevara mi misma sangre. Mi hermana era 2 años menor que yo. Siempre fue la consentida de la casa, la que sabía cuándo fingir ternura para conseguir lo que quería, la que lloraba por capricho y terminaba premiada. Yo la cuidé muchas veces, incluso la defendí en la escuela cuando se burlaban de ella por ser bajita o por usar el mismo suéter todos los días. Nunca esperé que fuera capaz de lo que hizo. Nunca imaginé que su forma de agradecerme fuera robarse a la única persona que me hacía sentir segura. Pero lo hizo. Y lo peor no fue el acto en sí, sino la forma en que el resto de mi familia lo validó, como si se tratara de un malentendido gracioso, como si mi dolor no tuviera derecho a existir. Cuando confronté a mis padres con lágrimas en los ojos, preguntándoles cómo podían permitir algo así, lo único que obtuve fue un encogimiento de hombros por parte de mi madre y un comentario condescendiente de mi padre que se quedó grabado en mi memoria. El amor es complicado, hija. Aprende a no tomarte todo tan a pecho. Mi hermana, mientras tanto, me miraba con esa sonrisita ladeada que siempre usaba cuando creía haber ganado. Y para ella, esa vez, sí que ganó. Decidí irme. No quise presenciar cómo construían una historia sobre las ruinas de la mía. No soportaba ver sus fotos, sus paseos, sus aniversarios celebrados en los mismos lugares donde él y yo habíamos compartido risas. Cambié de estado. Me dediqué a estudiar, a trabajar, a levantarme sola. Aprendí a tragarme el resentimiento en silencio, a sonreír cuando era necesario y a enterrar aquella etapa como quien entierra un cuerpo al que nadie más le va a llorar. Años después, cuando mi vida ya tenía otra forma, más estable, más controlada, más mía, reaparecieron. O más bien, ella. Mi hermana. Tocó la puerta con la misma sonrisa de siempre, pero con ojeras nuevas y una bebé en brazos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Sentí curiosidad. Porque sabía que no venía por nostalgia, ni por afecto. Venía a pedirme algo. Y aunque no sabía aún qué era, tenía claro algo, lo que ella jamás imaginó es que esta vez, la que tenía la última palabra era yo. Actualización 1. Habían pasado más de 10 años desde aquella tarde en que todo cambió. No fue una escena explosiva como en las películas, no hubo gritos ni lágrimas en la lluvia. Fue más bien una humillación silenciosa, en cámara lenta, como ver una grieta formarse en el vidrio mientras todos alrededor fingen que no la ven. Yo tenía 18 años y acababa de recibir la aceptación a una universidad que quedaba a 3 estados de casa. Era una de esas becas que no solo te salvan el bolsillo, sino también el alma. Pensaba llevármelo conmigo.
Habíamos hablado durante semanas de cómo buscaríamos un apartamento modesto, de turnarnos para cocinar pasta de sobre, de apoyarnos el uno al otro cuando todo se pusiera cuesta arriba. Yo soñaba con él. En serio creía que el amor podía ser ese salvavidas que me sacaría del caos emocional que había en casa. Pero todo eso se deshizo en segundos cuando encontré los mensajes en su teléfono. Y no fue por espiar. Él me lo dejó por error, se fue sin su celular a una reunión con sus amigos y yo lo tomé para avisarle. Lo que encontré no fueron mensajes genéricos, ni tampoco un tonteo sin importancia. Eran textos de mi hermana. De mi hermana. Decía cosas como, anoche fue increíble. Nunca pensé que fuera tan distinto con alguien que si te quiere de verdad o no aguanto más fingir delante de ella, quiero que le digamos ya. Y él le respondía con fotos, selfies en mi habitación, incluso una en mi cama. Esa cama donde yo me acostaba cada noche soñando con él. Estuve horas sentada mirando la pantalla, sin saber si llorar, gritar o simplemente romper todo. Pero no hice nada. Solo me guardé el nudo en la garganta y esperé a que volviera. Cuando llegó, lo confronté. Su reacción fue peor que cualquier excusa. Simplemente bajó la cabeza, suspiró y me dijo que no había querido que fuera así, pero que las cosas pasan por algo. ¿Las cosas? ¿Eso era una cosa? ¿Dormirse con mi hermana en la misma cama donde él solía besarme y decirme que me amaba? ¿Era una cosa que pasaba? Lo que vino después fue aún más repulsivo. Fui con mis padres. Les mostré los mensajes. Les dije que necesitaba su apoyo, que me sentía traicionada, sucia, engañada por dos de las personas más cercanas a mí. Pero en vez de indignarse, de llamarla y ponerle un alto, mi madre me dijo que estaba exagerando. Usó la palabra drama. Me pidió que no armara un escándalo, que los jóvenes cometen errores, que quizás él nunca me amó de verdad y que mi hermana simplemente había encontrado una oportunidad que no supo resistir. Como si el hecho de que yo tuviera el corazón hecho pedazos fuera algo que se pudiera barrer debajo de la alfombra. Mi padre solo me dijo, con esa voz fría que siempre usaba cuando quería terminar una conversación incómoda, que no se podía obligar a nadie a quedarse en una relación. No lo entendieron. No quisieron entenderlo. Yo era la mayor, la responsable, la que debía mantener la compostura. Mi hermana lloró un poco, dijo que no lo había planeado así, que simplemente se había dado. Y luego soltó lo que fue la frase más lapidaria de todo ese infierno. No pensé que fueras a actuar tan dramáticamente por algo así. Ese algo así era robarme a la persona que yo amaba, mientras compartíamos el mismo techo. Era traicionar la confianza que se supone que une a una familia. Y ese día lo entendí todo, no importaba cuánto me doliera, nadie iba a ponerse de mi lado. Nadie iba a llamarla traidora. En esa casa, la lógica era simple, la menor podía equivocarse porque era solo una niña, y yo tenía que ser la adulta que perdona. Esa misma noche hice mis maletas. Me fui sin despedirme. No porque fuera débil, sino porque entendí que quedarse sería seguir respirando el mismo aire que ellos, fingiendo que todo estaba bien cuando cada rincón me gritaba lo contrario. Me fui sin mirar atrás, sin dejar una nota, sin prometer visitas. Y no regresé ni para las fiestas, ni para los cumpleaños, ni siquiera cuando murió mi abuela y todos esperaban que apareciera. Me borré de ese núcleo como ellos me borraron a mí. Con el tiempo construí mi vida desde cero. Me hice fuerte, autosuficiente, y muy buena en mi trabajo. Aprendí a hablar sin temblar, a mirar a los ojos sin parpadear, y sobre todo, aprendí a recordar sin que me doliera. Pero eso no significaba que había perdonado. No. La herida seguía ahí, bien custodiada, esperando el momento perfecto para abrirse y recordarme por qué me alejé. Lo que ellos nunca imaginaron, ni ella, ni mis padres, ni siquiera él, era que el tiempo no siempre cura todo, a veces afila los colmillos. Y que una traición como esa, aunque se disfrace de error juvenil, puede convertirse en el punto exacto donde empieza una venganza cuidadosamente planeada. Porque cuando una familia decide darle la espalda a una de sus hijas, debería asegurarse de que esa hija no sea la que termine teniendo poder sobre el futuro de los que más aman. Actualización 2. Pasaron más de 9 años desde que me fui. Durante ese tiempo no hubo una sola llamada, ni un correo,
ni siquiera un mensaje por parte de mi hermana. Ella siguió con su vida, o al menos eso parecía cada vez que alguien del pasado compartía alguna foto en redes. Se casaron joven, compraron una casa en las afueras con ayuda de mis padres, porque claro, nunca les faltó apoyo cuando se trataba de ella, y un año después de su boda, anunciaron que estaban esperando a su primera hija. No me enteré por ellos. Me enteré porque una excompañera del colegio me etiquetó en una publicación que decía algo así como, qué bellos se ven, como si siempre hubieran sido el uno para el otro. Me tomó toda la fuerza que había construido en casi una década para no responder, para no escribir lo que pensaba, para simplemente dejarlo pasar. Ya no era mi guerra. O al menos eso pensaba en ese momento. En esos años yo había reconstruido todo desde los cimientos. Me mudé, conseguí trabajo en un centro especializado en servicios sociales para menores y familias vulnerables, terminé una maestría, y me convertí en una profesional con buena reputación dentro del sistema estatal. Sabía detectar patrones de negligencia, maltrato, abandono emocional, y también había aprendido a manejar el lenguaje burocrático necesario para moverse dentro de ese laberinto que es la protección infantil en este país. No era una ejecutora de decisiones, pero mi palabra tenía peso. No firmaba órdenes judiciales, pero sí redactaba informes que podían cambiar destinos. Y con cada caso que analizaba, no podía evitar pensar en lo mucho que había aprendido a distinguir cuando alguien solo fingía cuidar, y cuando realmente lo hacía. No supe nada más de mi hermana hasta que un día, mientras salía del trabajo, me la encontré esperándome en el estacionamiento. Al principio no la reconocí. Había engordado, su cabello estaba descuidado y tenía unas ojeras que se notaban incluso desde la distancia. Tenía a una niña de unos 5 años dormida en brazos, y por un segundo me quedé paralizada. Ella se acercó sin decir mucho, con una sonrisa tensa, casi forzada, y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que si se trataba de algo relacionado con el pasado, no estaba interesada. Pero negó con la cabeza, bajó la mirada y murmuró que no venía por eso. Me soltó una frase que, aún hoy, me provoca una mezcla de rabia, asco y una risa seca. Sé que en el pasado no actué bien contigo, pero necesito que me ayudes por el bien de mi hija. Nos sentamos en una cafetería cercana y durante más de una hora me contó su versión edulcorada de los últimos años. Su esposo, mi ex, el mismo que me prometía un futuro compartido, había empezado a beber apenas 2 años después del matrimonio. Perdió su trabajo, se volvió impredecible, y aunque nunca llegó a golpearla, según sus palabras, sí la había dejado en una situación precaria, emocionalmente inestable y económicamente ahogada. Había tenido que mudarse de nuevo con nuestros padres, y la situación estaba lejos de ser ideal. En medio de todo ese caos, alguien del entorno, ella no quiso decir quién, pero yo podía imaginarlo perfectamente, había presentado una denuncia anónima por negligencia. Nada definitivo todavía, pero sí lo suficiente para que el sistema empezara a vigilarla. Su nombre ya estaba en el radar de servicios sociales, y sabía que un movimiento en falso podría acabar en una investigación más profunda. Y entonces, como si se tratara de la solución mágica a todos sus problemas, me pidió que fuera la madrina legal de su hija. No solo una figura simbólica de bautizo, sino una persona de respaldo ante la ley, alguien que pudiera ser nombrada como resguardo inmediato si ella no podía seguir cuidando a la niña. Recuerdo exactamente cómo me lo pidió. Me miró con los ojos húmedos, con una voz que temblaba entre la vergüenza y el miedo, y me dijo que solo confiaba en mí, que sabía que yo era responsable, que había hecho bien mi vida, y que si le pasaba algo, quería que su hija estuviera conmigo. La misma mujer que me había llamado dramática por alejarme cuando ella misma destruyó mi vida amorosa, ahora me rogaba que le tendiera la mano. No porque me quisiera de vuelta en su vida, no porque buscara redención o arrepentimiento real, sino porque necesitaba algo. Porque sabía que yo trabajaba justo en la estructura donde ella estaba empezando a perder terreno. No le respondí de inmediato. Le dije que lo pensaría. No porque necesitara tiempo para decidir si la perdonaba, eso ya lo tenía claro, sino porque quería disfrutar, por primera vez, del sabor de tener el poder. Ella no lo sabía, pero desde el momento en que me pidió eso, me entregó las llaves para desmantelar todo lo que había construido desde su traición. Y no se las iba a devolver. No era una cuestión de venganza impulsiva, no era un arranque emocional. Era estrategia.
Paciencia. Control. A partir de ese día, comencé a observar todo con más atención. Cada palabra, cada gesto, cada inconsistencia en sus historias. No necesitaba espiarla ni hacer algo fuera de lugar. Solo bastaba con prestar atención y dejar que ella sola se hundiera mientras yo documentaba cada paso. Esta vez, no habría lugar para excusas. Esta vez, su vida estaría en mis manos, y no porque yo se lo arrebatara, sino porque ella, sin darse cuenta, me lo entregó todo. Actualización 3. Pasaron un par de semanas desde aquella conversación en la cafetería, y durante ese tiempo no volví a saber nada de ella. No hubo llamadas, ni mensajes, ni siquiera un seguimiento mínimo a la solicitud que me había hecho. Fue como si su súplica se hubiera desvanecido en el aire, como si al decirlo en voz alta ya hubiera hecho su parte y ahora la responsabilidad fuera mía. Pero yo sabía que no era olvido, ni desinterés. Era cálculo. Ella sabía exactamente a quién se lo había pedido. Sabía que yo tenía la preparación, los contactos, y sobre todo, una imagen intachable. Y por eso jugaba a desaparecer, esperando que yo, como siempre, tomara la iniciativa, como si aún fuéramos niñas y yo tuviera que arreglar el desastre que ella dejaba atrás. Pero esta vez no lo iba a hacer. Esta vez iba a dejar que se acercara más, que me mostrara su fachada, que creyera que estaba en control. Y eventualmente, volvió. Me escribió un mensaje con una foto de la niña comiendo helado, diciendo que ella preguntaba por mí todo el tiempo y que sería lindo que la conociera más, por si algún día llegaba a necesitarme de verdad. Le respondí de forma neutral. Le dije que mi agenda estaba cargada, pero que intentaría encontrar un espacio. No porque estuviera ocupada, sino porque necesitaba marcarle el ritmo. Dejarle claro que las cosas no serían como antes. Que ahora no era yo quien esperaba su atención, sino al revés. Poco a poco comenzó a incluirme en pequeños eventos, un almuerzo con mis padres, una tarde de parque con la niña, incluso una cena improvisada en su casa. Fue la primera vez que volví a entrar a la que ahora era su vivienda, una casa que se notaba descuidada, con manchas de humedad en las esquinas. Trastes amontonados en el fregadero y una energía densa que se podía cortar con cuchillo. La niña era adorable, demasiado para el entorno que la rodeaba. Había algo en su forma de aferrarse a mí, como si en apenas unas horas hubiera construido más confianza que la que sentía por su propia madre, que me dejó con el pecho apretado. No porque me ablandara. No porque me removiera la compasión. Sino porque me recordó algo esencial, ella no tenía la culpa de nada. Y lo que hiciera, lo haría por justicia. Porque esa niña merecía algo mejor. Y porque mi hermana, por mucho que lo disimulara, estaba empezando a perder el control. En una de esas cenas, entre copas de vino barato y conversaciones forzadas sobre el pasado, se le escapó una frase que me confirmó lo que ya sospechaba. Sé que mucha gente está esperando que cometa un error. Pero yo no soy una mala madre. Solo estoy pasando por un mal momento. Lo dijo en voz baja, mientras su hija jugaba en la sala con una tablet que apenas funcionaba. Yo asentí, sin decir mucho, y me limité a observar. A tomar nota mental de los medicamentos que tenía en el baño sin prescripción visible, de las botellas vacías escondidas debajo del fregadero, de los gritos que los vecinos apenas disimulaban escuchar. Sabía lo que era un entorno inestable, y no necesitaba un escándalo para reconocerlo. Solo hacía falta estar ahí. Ver cómo, en medio de su rutina de madre soltera, se le escapaban detalles que para cualquier otra persona serían insignificantes, pero que en mi campo eran señales de alarma. El uniforme escolar sucio durante días. El refrigerador casi vacío. Las ausencias prolongadas de la niña en el preescolar, justificadas con excusas recicladas. Yo no moví un solo dedo fuera de lugar. No levanté una denuncia, no hice una llamada. Pero empecé a documentar. Desde el sistema podía ver que el caso de ella, el que había empezado con una denuncia anónima, seguía activo. No era prioritario, no estaba en riesgo extremo, pero sí había un historial abierto, una carpeta con notas, observaciones y seguimientos. Y mi nombre, aunque no estaba directamente vinculado al caso, sí figuraba en los registros internos como contacto familiar confiable. Eso me daba margen. Me daba acceso. Y me daba algo que ella había despreciado por años,
credibilidad. La ironía era grotesca. Esa misma hermana que me había hecho sentir invisible, irrelevante y desechable, ahora dependía de que yo diera una buena impresión sobre su entorno familiar para no caer en una intervención mayor. Me trataba con cuidado, midiendo cada palabra, como si pudiera oler que algo no estaba bien. A veces me mandaba mensajes largos, intentando justificar sus decisiones, otras veces intentaba apelar a la nostalgia de la infancia. Como si bastara con recordar cuando jugábamos a las muñecas para borrar toda una adolescencia de traición. Yo no le creía. Pero tampoco la enfrentaba. No todavía. Prefería dejarla en su juego. Fingir que caía en su versión de madre redimida. Porque sabía que cuanto más confiada se sintiera, más iba a dejarse llevar. Y cuando llegara el momento de actuar, tendría todos los elementos, todas las pruebas, y sobre todo, toda la razón. No quería simplemente verla caer. Quería que cayera sabiendo que yo la había sostenido el tiempo justo para que creyera que estaba a salvo. Y luego, que entendiera lo que significa realmente perder a alguien que estuvo dispuesto a perdonarte, y prefirió no hacerlo. Actualización 4. Había algo casi poético en la manera en que todo comenzaba a desmoronarse. No con una explosión, no con una denuncia dramática ni una intervención violenta, sino con un goteo lento, constante, imparable. Como el agua que se filtra por una grieta minúscula hasta que la estructura entera colapsa. Y yo, mientras tanto, observaba todo desde la comodidad de mi silencio, manteniéndome cerca, fingiendo neutralidad, pero tomando nota de cada movimiento, cada omisión. Cada palabra dicha con exceso de entusiasmo para maquillar lo evidente. Mi hermana no estaba bien, y su entorno tampoco. Pero se empeñaba en actuar como si todo estuviera bajo control, como si pudiera engañar al sistema con las mismas mentiras que usaba para tranquilizarse frente al espejo. El primer verdadero indicio de que las cosas estaban yéndose de las manos no vino de ella directamente, sino del entorno que la rodeaba. Una tarde recibí una llamada del preescolar donde estaba inscrita su hija. No era un llamado de emergencia, ni una alerta formal, solo una consulta protocolar. Había notado que la niña llegaba tarde con frecuencia, que en más de una ocasión nadie fue a recogerla a tiempo, y que su comportamiento era errático, hiperactiva un día, retraída al siguiente. Me llamaban porque figuraba como contacto de respaldo en los archivos, y porque, según el formulario firmado por la madre, yo era la persona indicada para intervenir si algo pasaba. Me limité a tomar nota de lo que me dijeron. Agradecí con cortesía. No ofrecí explicaciones ni excusas. Pero al colgar, supe que la balanza ya se inclinaba. Ella sola estaba cavando su hoyo. Y lo único que yo hacía era asegurarme de que nadie viniera a taparlo antes de tiempo. Las visitas a su casa se volvieron más frecuentes. No por voluntad propia, sino porque ella insistía. Quería mostrarme que estaba mejorando, que todo iba bien, que era una madre presente, dedicada, responsable. Pero mientras hablaba de lo mucho que había aprendido en sus clases de parentalidad, esas que el mismo sistema le exigía como parte de su monitoreo, yo notaba los biberones sin lavar acumulados en la mesa. Las tareas escolares a medio hacer, el tono de voz crispado con el que hablaba con la niña cuando pensaba que yo no escuchaba. En una ocasión, mientras jugaba con la pequeña en la sala, la niña me miró y me dijo con total naturalidad que su mamá a veces se iba a dormir muy temprano y que ella se quedaba despierta mirando la televisión hasta que se apagaba sola. La frase, dicha con la inocencia de quien no entiende lo que implica, me golpeó más que cualquier otra evidencia. Y ahí supe que había llegado el momento de intervenir, no como hermana, no como víctima del pasado, sino como profesional, como adulta. Como alguien que sabía que el bienestar de una niña estaba por encima de cualquier vínculo sanguíneo. No la delaté. No hice una llamada directa ni un escándalo público. Lo que hice fue escribir un informe. Preciso, detallado, técnico. Lo presenté bajo el marco de una observación objetiva, sin involucrar emociones ni historia personal. No necesitaba contar que era mi hermana. No hacía falta. Lo importante eran los hechos, el ambiente inestable, las negligencias acumuladas, las señales claras de descuido crónico. Ese informe pasó por manos de quienes toman decisiones. Y aunque no fue una sentencia inmediata, sí bastó para que el caso escalara de categoría.
Las visitas se intensificaron. Las evaluaciones se volvieron más estrictas. Y mi hermana, sin saber aún que yo había sido el motor silencioso de ese cambio, comenzó a mostrarse cada vez más nerviosa, más errática, más volátil. Un día, entre lágrimas, me escribió un mensaje larguísimo en el que me decía que sentía que todo el mundo estaba en su contra, que no entendía por qué el sistema insistía en tratarla como una amenaza. Que lo único que quería era una vida tranquila con su hija. Me dijo que necesitaba de mí, que era su único apoyo real, y que si le fallaba, no sabía qué haría. Me pidió que firmara los papeles del nombramiento legal, esos que me convertirían oficialmente en tutora de respaldo. Dijo que era solo una formalidad, que no pensaba desaparecer, que no estaba cediendo a su hija, que solo quería tener todo en regla para calmar a los asistentes sociales. Acepté vernos. Le dije que habláramos en persona, que firmaría el documento si lo consideraba apropiado después de hablarlo bien. Ella aceptó de inmediato. Me propuso vernos en mi trabajo, en una pequeña sala de reuniones reservada para entrevistas privadas. Quería que todo fuera oficial, como si eso le diera cierta legitimidad a su petición. Pero lo que ella no entendía, y esto es lo que hacía todo más irónico, es que, al traerme ese papel, me estaba entregando el arma definitiva. Con esa firma, yo podía no solo asumir un rol legal sobre su hija, sino también activar protocolos que la desplazarían automáticamente como cuidadora principal en caso de una emergencia. Lo que me ofrecía era, sin saberlo, la puerta de salida que yo llevaba años deseando. No para llevármela a mí, sino para asegurarme de que su hija nunca tuviera que crecer en las mismas condiciones que me obligaron a huir de esa familia años atrás. Esa noche no dormí. No por culpa, sino por anticipación. Sabía que al día siguiente, cuando la viera, todo cambiaría. Ya no sería una conversación entre hermanas distantes ni un intento de reconciliación forzada. Sería la ejecución final de una venganza largamente contenida. Una que no se basaba en destruirla por rencor, sino en dejar que sus propias decisiones la llevaran a la ruina, mientras yo, la dramática, la exagerada, la desechada, era quien tomaba el control. Actualización final. El día llegó con una calma inquietante, de esas que te obligan a cuestionarte si algo está a punto de salir mal o si finalmente todo se alinea como debía ser. Era un martes cualquiera para el resto del mundo, pero para mí, era el cierre de un ciclo que había comenzado hace más de una década, cuando una traición disfrazada de amor me obligó a empezar de cero. Me había levantado temprano, revisé el documento una vez más, tomé un café amargo y me dirigí al edificio donde trabajaba, sabiendo que la conversación que tendría no era profesional, aunque se llevara a cabo en un entorno que conocía como la palma de mi mano. Ella llegaría pronto. Lo haría con la carpeta en mano, con la hija en brazos y con una historia lista, llena de justificaciones, súplicas y frases que ya no tenían peso sobre mí. La sala de reuniones donde nos vimos era pequeña, sin ventanas, con una mesa de metal fría y 4 sillas desgastadas por los años. No se trataba de un salón acogedor, sino de uno donde la gente venía a escuchar verdades que rara vez querían aceptar. Yo estaba sentada cuando ella entró, apresurada, con su hija dormida contra el hombro y los ojos marcados por el cansancio de alguien que no ha dormido más de 3 horas seguidas en semanas. Intentó sonreírme, pero fue más una mueca nerviosa que otra cosa. Me saludó con un susurro y se sentó frente a mí. Sacó unos papeles arrugados de su bolso y me los deslizó como si no quisiera tocarlos más de lo necesario. Dijo que eran los formularios para oficializarme como tutora de respaldo. Que ya estaban firmados por ella. Solo faltaba mi firma. Me miró con una mezcla de desesperación y esperanza. Me dijo que sabía que no había sido la mejor hermana, pero que yo siempre había sido la más fuerte. Que si algún día algo le pasaba, prefería que su hija estuviera conmigo antes que con cualquiera de nuestros familiares. Que confiaba en mí. Lo repitió varias veces. Confío en ti, dijo como si esas palabras pudieran borrar los años de desprecio, de burlas, de risas compartidas a mis espaldas con el mismo tipo que ella se llevó sin un gramo de remordimiento. Como si de verdad creyera que yo todavía necesitaba escuchar algo bueno de su boca. Tomé los papeles con calma, sin apresurarme, y los leí línea por línea, aunque ya sabía perfectamente lo que decían. Ella comenzó a hablar mientras yo pasaba las hojas.
Me contó que estaba considerando mudarse con la niña a otra ciudad, empezar de nuevo. Que había conseguido un trabajo medio estable, pero que necesitaba estar segura de que si algo fallaba, alguien estaría ahí para proteger a su hija. Luego hizo una pausa larga, como si esperara que yo dijera algo, y agregó en voz baja: sé que no merezco tu ayuda, pero te la pido por ella. Fue entonces cuando levanté la vista y la miré directamente a los ojos. No con odio. Tampoco con compasión. Solo con la certeza implacable de quien ya no necesita gritar para ser escuchado. Le pregunté si recordaba aquella vez, años atrás, cuando me dijo que era una exagerada, que lo que había pasado entre ella y él no era para tanto. Le pregunté si recordaba cómo, cuando pedí a nuestros padres que reconocieran mi dolor, se burlaron de mí por sentir demasiado, por no saber superar una etapa. Ella no respondió. Bajó la mirada. Se quedó en silencio. Y yo continué. Le dije que sí, que era cierto, que siempre había sido fuerte. Y que justo por eso había aprendido a no olvidar. Le devolví los papeles. No los firmé. Los empujé suavemente por la mesa de regreso hacia ella y le dije, con la voz más tranquila que he usado jamás, que no iba a ser la madrina de su hija. Que no iba a ser su salvavidas. Que ya no me interesaba ser parte de la familia que me dio la espalda cuando más la necesitaba. Le dije que si lo que buscaba era seguridad para su hija, debía encontrarla por otros medios. Porque yo no iba a prestarme para limpiar el desastre que había creado sola. Que ella eligió vivir sin mí, y que ahora debía enfrentar las consecuencias de no tenerme cuando realmente importaba. Se quedó paralizada. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. La niña empezó a moverse en su hombro, a quejarse con el típico quejido infantil de quien está incómodo, ajena a todo lo que pasaba. Ella la acomodó con torpeza, mientras sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas que no sabían si brotar por rabia, por vergüenza o por puro miedo. Y en ese momento, le dije algo más. Le dije que tal vez debía considerar hablar con su asistente social. Que tenía entendido, porque me lo habían comentado casualmente en pasillos, que su caso iba a ser revaluado pronto. Que quizás lo mejor sería estar preparada para lo que pudiera venir. No dije más. No revelé el informe que yo misma había escrito semanas atrás. No le mostré pruebas, ni amenazas, ni advertencias. Solo le di una pista. Un empujón sutil hacia la idea de que ya no estaba en control. De que había alguien detrás de la cortina moviendo los hilos. Y que ese alguien era yo. Me levanté, tomé mi bolso y salí de la sala sin mirar atrás. No me detuve a ver su reacción, ni quise tener la última palabra. Ya la había tenido. Días después me enteré por una colega que el caso fue efectivamente reabierto. Que había señales claras de deterioro en el entorno familiar. Que se evaluaba un posible acogimiento temporal mientras se analizaba la viabilidad de que la niña siguiera bajo el cuidado de su madre. No me involucré más. No era necesario. El sistema ya tenía todo lo que necesitaba. Y lo único que yo tenía que hacer, era seguir con mi vida. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a la ventana con una taza de té. Pensé en todo lo que había cargado durante tantos años. En la rabia, el dolor, el silencio. Y sentí algo nuevo, alivio. No euforia, no felicidad. Alivio. Porque finalmente había hecho justicia. Porque había convertido mi dolor en una herramienta afilada y precisa. Porque la niña, la única realmente inocente en todo esto, tenía ahora una oportunidad real de estar mejor. Y porque mi hermana, esa misma que un día me llamó dramática por sentir, acababa de descubrir que hay sentimientos que no se superan, se transforman. Y que cuando uno aprende a esperar, la venganza llega. No con gritos. No con escándalos. Sino con una firma negada en el momento exacto en que más la necesitas.